El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días. Seguimos con ustedes en Mañanas Blue. Hoy viernes 9 de febrero con la información, con el análisis y con la opinión. Saludo a todos los oyentes de Blue Radio en Colombia, a quienes nos escuchan en nuestra aplicación en el mundo y a quienes nos sintonizan a esta hora en nuestro canal de YouTube. El país amanece con una condena nacional al bloqueo que durante más de 5 horas un grupo de cerca de 500 personas ejercieron de manera violenta en contra del Palacio de Justicia, el mismo sitio que 39 años atrás había sido víctima de una toma violenta por parte de la guerrilla del M-19, retomado luego de forma violenta también por parte de integrantes del ejército, que causó uno de los hitos dolorosos en la historia del conflicto en Colombia. Para algunos la comparación es exagerada, para otros, lamentablemente, que durante 5 horas ninguna persona del Palacio de Justicia hubiera podido ni entrar ni salir en medio de las arengas, de los gritos y de los intentos de algunas personas por ingresar al palacio, recordaron los peores momentos que ha afrontado la justicia en Colombia. En esta ocasión, el rechazo viene de todos los sectores políticos, de la justicia y también de los gremios económicos en torno a la inaceptable situación que significa la presión indebida a la Corte Suprema de Justicia con el fin de que, según un sector político, debe elegir de manera inmediata, repito, según ellos, a la fiscal general de la Nación en reemplazo de Francisco Barbosa, que termina su periodo el próximo lunes. Ese es el escenario en el que inician las protestas y los bloqueos violentos, que en la mayoría del país, hay que decirlo, de manera separada, transcurrieron de manera pacífica. El presidente Gustavo Petro, anoche, después de un consejo de seguridad, reportó que hubo 71 manifestaciones en todo el país. Dijo que solamente se habían presentado algunos enfrentamientos pequeños, dijo él, en Bogotá y en Medellín, y de nuevo dijo que se debe garantizar el derecho a la protesta, pero respetando a las instituciones y diciendo que debe además garantizarse la independencia de cada uno de los poderes. En Bogotá, dijo la alcaldía, salieron unas 10.000 personas a marchar en el búnker de la Fiscalía y en el Palacio de Justicia. En Medellín reportaron 1.500 manifestantes y en Bucaramanga apenas 800 personas. En Bogotá la situación crítica en el Palacio de Justicia duró, como les digo, cerca de 5 horas. Tuvo que llegar el director de la policía, el general William Salamanca, tuvo que llegar el secretario general de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, para buscarle salidas a la situación. La Corte Suprema se opuso a la intervención del ESMAD desde el primer momento para evitar que se presentaran hechos violentos y para evitar que les endilgaran situaciones de disturbios en pleno corazón de Bogotá. Toda la rama judicial amaneció cerrando filas en respaldo a la Corte Suprema de Justicia. El magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte, exigió que puedan cumplir sus funciones sin presiones, hostigamientos o amenazas. La Corte Constitucional dijo que las protestas son presión y amenaza a la separación de poderes, mientras que desde los sectores políticos están pidiendo mesura. El pronunciamiento más duro es del expresidente César Gaviria, que puso en entredicho la solidez mental del presidente Gustavo Petro para gobernar Colombia y dijo que estaría incluso cometiendo actos ilegales e inconstitucionales. Vamos a hablarles en minutos también del minuto a minuto de lo que pasó en la marcha y en los bloqueos del día de ayer, del origen de toda la protesta, y es que la Corte Suprema de Justicia finalmente no eligió fiscal general de Colombia, lo que en la práctica implica que el próximo martes Marta Yanet Mancera, hoy vicefiscal general de la Nación, será nombrada como fiscal general en encargo, al menos hasta el próximo 22 de febrero, cuando de nuevo la Corte Suprema de Justicia se reunirá justamente para buscar la posible elección de una integrante de la terna del presidente Petro, conformada por Ángela María Buitrago,
por Amelia Pérez Parra y por Luz Adriana Camargo. En segundo, les vamos a hablar también de noticias que tienen que ver con la paz. Esta madrugada el gobierno del presidente Petro anuncia el inicio de diálogos sociopolíticos, así los llama, con la Segunda Marquetalia. Las disidencias encabezadas por alias Iván Márquez, quien traicionó el acuerdo de La Habana, se fue a Venezuela y ahora regresa con una nueva oportunidad de paz, sin ningún tipo de consecuencias para el hombre que firmó el acuerdo, que fue líder del equipo negociador de esa antigua guerrilla, que volvió a delinquir y a quien pareciera que eso no le acarrea ninguna consecuencia. Voy a hablarles también del Consejo de Seguridad de la ONU, que sigue su visita en Colombia en medio de las nuevas críticas del presidente Gustavo Petro a la Jurisdicción Especial de Paz. Les voy a contar qué hay detrás de ese enfrentamiento, qué hay detrás del inconformismo del presidente Petro con la JEP y cuál es la idea que tiene el gobierno frente a una eventual modificación. Hoy el Consejo de Seguridad viajará a Caquetá para escuchar a los excombatientes en Montañita. En ese episodio, en la visita del Consejo de Seguridad, ha coincidido con la primera gestión de Luis Gilberto Murillo, embajador en Washington, como canciller encargado, luego de que finalmente iniciara el proceso de suspensión por 3 meses de Álvaro Leiva, canciller que está investigado y en juicio disciplinario por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la licitación para la expedición de los pasaportes de todos los colombianos. Hablaremos en economía de la renuncia esperada que ya se oficializó de Jaime y de Gabriel Gilinski a la Junta Directiva del Grupo Sura, luego de que se produjera el intercambio de acciones y luego de que los Gilinski finalmente quedaran con el control de Nutresa. Voy a hablarles también del homenaje hoy, del reconocimiento del Estado colombiano de su responsabilidad por omisión y por no investigar el crimen de don Guillermo Cano, cometido el 17 de diciembre de 1986, el recordado, el ejemplar director del periódico El Espectador, asesinado por las balas de Pablo Escobar. Hoy, a propósito, Día del Periodista, se produce este evento en el Centro de Memoria Histórica. Un saludo a todos los colegas que ejercen de manera imparcial, independiente, con riesgos para su vida, este bello oficio desde cualquier rincón de Colombia. En el mundo, hoy será el sepelio del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, muerto en un accidente de helicóptero, y vamos a hablar del mal momento que afronta el presidente Joe Biden en Estados Unidos por cuenta de sus problemas de memoria, que cada vez son más evidentes. Barranquilla está en modo carnaval. Estaremos en cobertura permanente desde la bellísima capital del departamento del Atlántico. Además del Día del Periodista, hoy es el Día Mundial de la Pizza, según Naciones Unidas. Hace 13 años murió uno de los más grandes. Murió el escritor y diplomático colombiano David Sánchez Juliao. Es un gusto acompañarlos, 6 de la mañana, 8 minutos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Y el resultado final es que ninguna de las candidatas por el momento sacó los votos requeridos. La sede más importante de la justicia en Colombia fue rodeada, bloqueada y asediada por un grupo de manifestantes que exigía el nombramiento del fiscal. Lo ocurrido en el Palacio de Justicia se produjo tras la decisión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de no elegir en la votación fiscal general de la Nación. Seguimos, no vamos a dejar que Mancera ni que esa narcopolítica que tenemos, narcojusticia, se salga con la suya. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, exigió garantías al gobierno. La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio al Palacio de Justicia, situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país. Y en medio de los desmanes, el presidente Gustavo Petro salió a defenderse diciendo que nunca convocó movilizaciones directas contra la Corte Suprema de Justicia y le ordenó a la policía intervenir y buscar a los responsables de los desmanes. El director de la policía, el general William René Salamanca. Pero si ha habido desmanes, la policía investiga, la fiscalía también investiga. Carlos Ramón González, director del DAPRE. Ninguna movilización estaba autorizada a venir en contra de la Corte, mucho menos bloquear su libre actividad y su ejercicio independiente y soberano como poder que es. Desde la cumbre de gobernadores en Cartagena, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que una vez se registraron las alteraciones de orden público en el país,
Palacio de Justicia, el presidente Gustavo Petro ordenó la intervención de la policía. Con una corte que tiene que velar por las garantías y los derechos fundamentales de los ciudadanos y por la paz de este país, no quiere verse involucrada en acciones que terminen en enfrentamientos con ciudadanos. La Corte Constitucional reclama con vehemencia respeto por la independencia de la Corte Suprema de Justicia, así como por la integridad de sus miembros. Diana Fajardo, presidenta de la Corte Constitucional, y la procuradora Margarita Cabello, que fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia, coinciden en hacer un llamado a la sensatez y a la calma. Exigimos de la fuerza pública y del señor general Salamanca que actúe con la contundencia y con la fuerza suficiente para garantizar la institucionalidad. Y a las voces de rechazo contra el bloqueo de la Corte Suprema de Justicia se sumó Diana Alexander Remorina, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Que constituyen una grave amenaza a la independencia de la justicia y la separación de poderes, al tiempo que pone en riesgo las instituciones legítimamente establecidas y el Estado Social de Derecho en Colombia. El magistrado Milton Chávez, presidente del Consejo de Estado. El Estado de Derecho se cimienta en la garantía de los derechos de las personas, la separación de poderes, el principio de legalidad, la independencia y la autonomía judicial. La corporación hace un llamado a la mesura y al respeto por la institucionalidad de los tres poderes del Estado. Y el senador por Cambio Radical, David Luna, responsabilizó al presidente de los desmanes ocurridos en el Palacio. Dichas marchas, que han debido ser en paz, se han tornado violentas, golpeando periodistas y atentando contra las instituciones, en este caso, como la Corte Suprema de Justicia. Rechazo absoluto a los actos violentos y solicitud expresa a usted para que le pida a sus manifestantes actuar en paz, en cordura. El expresidente César Gaviria. Lo que estamos viendo hoy está más allá de una conducta dictatorial, raya en lo criminal, y así deben ser juzgados. El presidente no se está comportando como una persona cuerda. Al término del Consejo de Seguridad, el presidente Gustavo Petro confirmó que durante la jornada se presentaron 71 manifestaciones y concentraciones en todo el país, con 2 incidentes en Bogotá y Medellín, lo que obligó a la intervención de las autoridades. Además, agregó en un mensaje en Twitter que el gobierno garantiza la independencia de los poderes en el país y la libertad de sus decisiones. Por su parte, Alfredo Mondragón, representante del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes, anunció que vendrán nuevas manifestaciones en todo el país. Maestros, aprendices del SENA, compañeros indígenas de los distintos barrios, compañeros todos, a convocar la próxima y más contundente y multitudinaria movilización por la democracia y la justicia en Colombia. El gobierno y las disidencias de la segunda Marquetalia de Iván Márquez anunciaron el inicio formal de un proceso de paz. El anuncio lo hizo el Alto Comisionado para la Paz a través de un documento de 11 puntos que establece, entre otros, el compromiso de ese grupo ilegal para poner fin a los secuestros extorsivos. La OEA exigió por medio de un comunicado que se abandonen los intentos de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia. Esto es lo que dice el texto, en donde condenan y repudian, además, lo que llaman desde ese organismo internacional las amenazas de interrumpir el mandato constitucional del presidente Petro. Precisamente, el secretario general de la OEA escribió: expresamos que las instituciones deben poder funcionar en un marco adecuado de debido respeto, paz y calma, garantizando que sus decisiones se tomen sin presiones de ningún tipo. El gobierno nombró como canciller encargado al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo. A través de este decreto, el Ejecutivo suspende a Álvaro Leiva en ese cargo, cumpliendo una orden de la Procuraduría. Murillo ocupará esa posición por 90 días, en principio, sin perjuicio de sus funciones como embajador. En Casa de Nariño se reunieron los 15 embajadores del Consejo de Seguridad de la ONU con el presidente Gustavo Petro. En el encuentro se abordó el tema de la paz total, la implementación del acuerdo firmado con las FARC y la JEP. El presidente Gustavo Petro le planteó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas su preocupación porque dice el mandatario que la implementación del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos no se cumplió. Se creó la Justicia Especial para la Paz en esos acuerdos con este objetivo. Si miramos si ha aparecido la verdad judicial, hay un esfuerzo de la Comisión de la Verdad Histórica que entregó su informe, pero el esfuerzo de la verdad judicial, que es el que tiene que acabar la impunidad durante todas estas décadas de conflicto, pues tenemos que decir también que no se ha cumplido. El ministro de Defensa Iván Velázquez se reunió con 25 alcaldes de ciudades capitales del país para estudiar una nueva estrategia de seguridad según las necesidades de cada uno. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó que este encuentro sirvió para que cada alcalde expresara sus inquietudes y reconoció la necesidad de un trabajo articulado. Este año entran cerca de 20.000 miembros de la policía que van a ser distribuidos para apoyar las capacidades que hoy se requieren en el territorio. Linda Caicedo, el balón picadito, Linda Caicedo, ¡gol!
Linda Caicedo anotó en la derrota 2-1 del Real Madrid femenino versus el Atlético de Madrid, donde las blancas quedaron eliminadas en los cuartos de final de la Copa de la Reina. En cuanto al fútbol colombiano, Pereira le ganó 2-0 a Fortaleza, Junior venció a Pasto 2-0 y Nacional empató con Patriotas 0-0. Estás escuchando Blue Radio. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox. Hola, soy Juanaí, la inteligencia artificial de Blue Radio. Y hoy les cuento que la inteligencia artificial tiene más posibilidades de crear empleo que de destruirlo, según un estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Solo el 5,5% del empleo total se encontraría potencialmente expuesto a los efectos del uso de inteligencia artificial. Este informe advierte que el trabajo administrativo en oficina sería la categoría más expuesta y que las mujeres serían más propensas que los hombres a verse afectadas. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Seis de la mañana, 17 minutos. El origen de la crisis que se presentó en las últimas horas con el asedio y el bloqueo violento al Palacio de Justicia tuvo como eje la determinación de la Corte Suprema de Justicia, que nuevamente no tuvo mayorías para elegir a la nueva fiscal general de la Nación, de la terna que envió en agosto pasado, que reconfiguró en octubre del año pasado el presidente Gustavo Petro. La Corte Suprema solamente ha tenido 2 sesiones para votar y elegir nuevo fiscal. La próxima será el 22 de febrero. Y el origen de la reacción desproporcionada, de la reacción violenta de un grupo de cerca de 500 personas que asediaron la Corte, que no permitían entrada y salida de nadie del edificio, que ni siquiera permitían la entrada y salida de alimentos, fue esa determinación, motivada por el petrismo, por cuenta de que el próximo martes Marta Yanet Mancera asumirá como fiscal general de la Nación encargada, luego de la salida el próximo lunes a las 12 de la noche, por culminación de su periodo, de Francisco Barbosa. El recuento de 5 horas de crisis en el centro de Bogotá, en el Palacio de Justicia. Damián Landines. Ricardo, buenos días. Desde muy temprano, un pequeño grupo de personas comenzó a reunirse sobre la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá para exigirle a la Corte Suprema de Justicia la elección del fiscal. Con el paso de las horas, la manifestación creció. El alto tribunal no logró mayorías para elegir al reemplazo de Barbosa y los ánimos se caldearon. La Corte Suprema de Justicia estaba mangualada y no quiere dar ese cambio que el pueblo, estamos acá presentes, está exigiendo. El grupo de manifestantes que bloqueaban el ingreso vehicular en el Palacio de Justicia por la carrera octava se distribuyeron y cerraron también la entrada al parqueadero por la calle 12. Los magistrados y funcionarios quedaron retenidos en la principal sede judicial del país, y tanto fue el caos que al director de la policía le tocó llegar hasta el lugar. El helicóptero de la policía sobrevolaba la zona. La Guardia Indígena se sumaba a la movilización y con el paso del tiempo la situación era más difícil. Casi 4 horas después del bloqueo, el presidente Petro ordenó la intervención policial en medio de fuertes llamados del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra. Condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal
al que es sometida nuestra Casa de Justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado. La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. Minutos después se escucharon las primeras bombas aturdidoras en medio de la intervención de la policía para desbloquear el Palacio de Justicia. Y apenas se retomó el control de la zona, empezaron a salir fuertemente escoltados los magistrados de la Corte Suprema. De inmediato salieron las voces de preocupación. La primera fue de Diana Fajardo, la presidenta de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional reclama con vehemencia respeto por la independencia de la Corte Suprema de Justicia, así como por la integridad de sus miembros, y deplora los ataques, la violencia y los insultos. También lo hizo la procuradora Margarita Cabello. Mi solidaridad con los magistrados de la Corte y como Procuradora General de la Nación, estamos ya como cabeza del Ministerio Público en el Palacio de Justicia, está la Defensoría del Pueblo, está la Personería, todo el Ministerio Público atentos para que los manifestantes, con el derecho que tienen, lo hagan de manera pacífica. Después de estos violentos disturbios que quedaron en medio de la elección de la próxima fiscal, el ente investigador conformó un equipo para indagar a los responsables del bloqueo en el Palacio de Justicia. De hecho, el propio presidente Petro pidió indagar a los infiltrados de las marchas que tendrían objetivos políticos. Damián Landines, Blue Radio. Damián, gracias. Solamente 2 horas después del asedio al Palacio de Justicia, el presidente Petro emitió su primer pronunciamiento. En cualquier caso, el presidente en principio había anunciado la Casa de Nariño una alocución a las 7 de la noche que luego, de manera que no fue explicada, se canceló. El presidente Petro, en cualquier caso, luego niega responsabilidad del gobierno o de alguien cercano al petrismo en los disturbios y sugiere que fueron infiltrados los que ocasionaron los disturbios. Dice, la extrema derecha, esto lo dice el presidente, la que se encarga de cometer ese tipo de actos. Ni una palabra del presidente Petro. Todo lo manejó a través de Twitter durante esta crisis. Javier Segura. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, el presidente Gustavo Petro estuvo muy activo en su cuenta de X, en donde se dedicó a compartir mensajes de cuentas afines al gobierno que justificaban las manifestaciones contra la Fiscalía, a la que llaman narcofascista, y por supuesto contra la Corte Suprema de Justicia. Empezó diciendo que a él le corresponde apagar a quienes quieren prender incendios y que el tiempo que corresponde ahora es el de la tranquila organización popular en todo el territorio nacional. Agregó en otro mensaje que lo legítimo es expresarse por la decencia y lo ilegítimo es silenciarse. Aquí confunden locura con decencia, indicó el presidente de la República en otro mensaje en su cuenta de X. Y por eso insistió, según él, que lo que están intentando explícitamente sectores ajenos a la Corte Suprema de Justicia y ligados con el narcotráfico y la corrupción es no permitir el mandato que el pueblo otorgó por voto popular. Aunque cuando las manifestaciones se tornaron violentas en la sede de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que en su gobierno no se permiten infiltrados en las marchas con objetivos políticos que no son los de los manifestantes, y que dio la orden a la Policía Nacional de despejar las puertas con respeto y contundencia. El general William Salamanca, director de la Policía Nacional, estuvo en el Palacio de Justicia y habló con el presidente de la Corte Suprema. Hoy ha habido expresiones y convocatorias pacíficas, pero si ha habido demandas, la policía investiga y la fiscalía también investiga. Desde Cartagena, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, insistió que aunque el gobierno respeta el derecho a la protesta, no acepta acciones de violencia o bloqueos. En nuestro país, los ciudadanos tienen todo el derecho a la manifestación y a la protesta, y este gobierno la respeta. En ese mismo sentido se pronunció el ministro de Justicia, Néstor Osuna. El gobierno nacional respeta las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y sus tiempos, y lo hará siempre. Aunque haya controversias, aunque haya deliberación a veces airada, tengamos la certeza de que el gobierno respeta a la Corte. La procuradora Margarita Cabello le exigió a la fuerza pública y al general de la policía, William Salamanca, actuar de manera contundente para garantizar no solo la vida de los funcionarios de la rama, sino también la institucionalidad del país. Ese mensaje fue controvertido duramente por el presidente Gustavo Petro. Hoy
hoy, más que nadie, exigimos de la fuerza pública y del señor general Salamanca que actúe con la contundencia y con la fuerza suficiente para garantizar no solo la vida de los magistrados y los funcionarios que se encuentran dentro del Palacio de Justicia, sino además de garantizar la institucionalidad de nuestro país. Fueron diversas las reacciones que llegaron desde todas las esquinas políticas del país, unos a favor, otros en contra, unos cuestionando la posición del presidente y otros anunciando más plantones y movilizaciones. Por ejemplo, Alfredo Mondragón, representante de la Cámara por el Pacto Histórico, aparte de llamar mafiosa a la Fiscalía, también vaticinó más movilizaciones populares. Para decirle al país que no queremos que la Fiscalía siga atrapada en esas mafias que ha conducido Barbosa y la vicefiscal Mancera. Entre tanto, el expresidente César Gaviria lanzó una fuerte declaración en contra del presidente Gustavo Petro, al que no solo lo calificó de violar la ley, sino de tener comportamientos de dictador. Nos está sacando del Estado de Derecho y estaría incurriendo en actos criminales. El presidente no se está comportando como una persona cuerda. Abogamos porque reasuma su capacidad mental para gobernar a Colombia. El senador Humberto de la Calle pidió serenidad al presidente de la República y advirtió que se está usando la asonada como un mecanismo de presión a la Corte Suprema de Justicia. Porque lo que estamos viendo, por un lado, pues es como que se está instaurando en Colombia la asonada como mecanismo para dirigirse a las Cortes. Hoy la Corte Suprema, ¿qué pasará mañana? Por último, Ricardo, hay que decir que son 24 los congresistas del Partido Centro Democrático los que están firmando una solicitud para sostener una reunión presencial con el mexicano José Luis Caballero Ochoa, relator para Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está de visita en el país. De acuerdo con esa solicitud, la bancada de oposición advierte que existe una situación que afecta la relación armónica entre la rama ejecutiva y la rama judicial. Añaden que es el gobierno del presidente Gustavo Petro el que está erosionando las instituciones del Estado cuando decide, por ejemplo, no acatar las órdenes proferidas por entidades como la Procuraduría General de la Nación en lo que tiene que ver con la sanción del canciller Álvaro Leiva. Javier Segura, Blue Radio. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:27 de la mañana. El ambiente de crispación y de violencia que mantuvo a los magistrados y demás funcionarios de la Corte Suprema de Justicia retenidos durante un poco más de 5 horas lo originó la no elección del reemplazo del fiscal general Francisco Barbosa. La sala plena se reunió por segunda vez este año y votó 2 veces y volvió a ganar el voto en blanco. Ninguna de las candidatas, ni Amelia Pérez Parra, ni Adriana Camargo, ni Ángela María Buitrago, alcanzaron la mayoría, que son 16 votos. En la primera ronda quedó el voto en blanco con 10 resultados. Buitrago con 5 votos, Pérez Parra 4 votos y Camargo 4 votos. En la segunda ronda el voto en blanco alcanzó 11 votos, Pérez Parra 6 votos, Camargo 3 votos y Buitrago 3 votos. La presión no surtió efecto. Ese fue el resultado, fue el que llevó al bloqueo de la Guardia Campesina y otros simpatizantes del gobierno del presidente Gustavo Petro, que convocó a la movilización popular y que hoy habla de infiltrados para exculpar el bloqueo al ingreso y salida e incluso el intento de ingresar al máximo tribunal de justicia en Colombia, como ocurrió con el M-19 hace ya casi 40 años. Como resultado de la no elección, la nueva fiscal general encargada es la actual vicefiscal Marta Mancera, que no le gusta para nada al gobierno del presidente Petro, que la cuestiona de tener supuestos nexos con narcotraficantes. Mancera, que es la mano derecha del saliente fiscal Barbosa, va a tomar control pleno de la Fiscalía General de la Nación a partir del próximo martes 13 de febrero y por lo menos hasta el 22 de febrero de este año, que es la nueva fecha que fijó la Corte Suprema para reunirse y hacer una nueva votación. La Corte tiene en sus manos la decisión de elegir la próxima fiscal general, pero también de decidir si admite o no la petición de Nicolás Petro, el confeso hijo del presidente, sobre el uso del interrogatorio que le rindió en agosto del año pasado
a la fiscalía y donde admitió que su papá sí sabía del ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial. Serán semanas sin duda difíciles para la justicia, para la Corte Suprema de Justicia, a la que hay que defender sin titubeos. Hay que cerrar filas alrededor de la defensa de la institucionalidad y la independencia de poderes en Colombia. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 29 minutos. Con este ambiente enrarecido, violento, vuelven a calentarse motores alrededor de las discusiones sobre la reforma a la salud en el Senado de la República. En las últimas horas, varias organizaciones médicas y científicas le enviaron una carta a la presidencia de la Comisión Séptima de Senado, a la senadora Marta Peralta. En esa carta hay 10 puntos con lo que más le está preocupando a los expertos y a los sectores médicos y científicos de la propuesta del gobierno, que está por empezar el tercer debate. Por ejemplo, en la propuesta del gobierno, dice la carta, no se articulan los famosos CAPS, centros de atención primaria, con los hospitales de alta complejidad y no es claro cómo se le va a asignar un CAP a cada paciente. Dice la carta que la reforma a la salud olvida que ese es un derecho fundamental tutelable y que la tutela se ha convertido en el camino para acceder al sistema de salud, lo cual debe preservarse. Las organizaciones médicas temen que el modelo que propone el gobierno repita funciones, le ponga las mismas funciones a las entidades territoriales y los consejos nacionales y, lo que es más grave, sigue siendo un misterio cuánto exactamente valdrá una reforma que se ha convertido en la bandera del gobierno a propósito de sus propuestas para modificar no solo la salud, también la educación, la justicia, el trabajo y las pensiones. Por todos esos reparos es que las asociaciones médicas le piden al gobierno y le sugieren al Congreso, particularmente al Senado, que se cree el Consejo Nacional de Salud, en el que la academia, los sectores médicos, las EPS y todos aquellos involucrados puedan debatir antes de tomar una decisión definitiva en una reforma a la salud que volverá al Congreso en medio del ambiente cada vez más difícil entre las instituciones de nuestro país, con el gobierno mirando hacia la Fiscalía y la Corte para saber quién será el nuevo fiscal y al mismo tiempo empezando a pensar en cómo tramitará las reformas en el Congreso, que vuelve a sesionar este mes. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:32 minutos, campanazos de advertencia de las calificadoras de riesgo, último de los cuales sonó ayer desde los cuarteles en Wall Street de Fitch Ratings, que advirtió que las reformas sociales, es decir, los proyectos pensional y de salud, conducen a un deterioro de las finanzas públicas del país si se implementan según lo planeado y pueden representar un gasto adicional conjunto del 0.9% del PIB, lo que según Fitch podría conducir no solamente a un deterioro en las finanzas públicas, sino también llevar a una calificación negativa del país, calificación que de momento se mantiene con una perspectiva estable en W+, pero con nubarrones de empeorarse por cuenta de las reformas a la salud y pensional, cuya discusión se retoma la próxima semana con el reinicio de actividades en el Congreso de la República. Reformas sociales que implican un mayor gasto en un momento donde hay dudas, además, sobre los ingresos fiscales previstos para este año, tras la sentencia de la Corte Constitucional sobre la no deducibilidad de las regalías y ante la dificultad de recaudar 15 billones adicionales por los litigios de la DIAN. Incertidumbre y zozobra sobre las finanzas públicas que no solo preocupa a Fitch, sino también a otras calificadoras de riesgo que vienen lanzando admoniciones y alertas sobre esta materia, como Moody's, que hace apenas 5 días lanzó una nueva advertencia diciendo que Colombia va rumbo a incumplir la regla fiscal como consecuencia del desfase en las proyecciones de ingresos del gobierno, pues son cuentas alegres que ponen en riesgo la propia financiación de la nación y que comprometen la salud de las finanzas públicas. También eso lo advirtió hace apenas una semana la CARF, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que prendió las alertas por el incumplimiento en la meta de recaudo por parte de la DIAN, que si bien logró un recaudo máximo histórico de 278 billones de pesos el año pasado, quedó corta en 11.2 billones en materia de recaudo, desfinanciación que equivale ni más ni menos que a media reforma tributaria. Estás escuchando Blue Radio.
Queremos que el planeta suene bien. Queremos devolver el blue a los mares, tener un cielo más blue que nunca. Una pequeña acción como aprender a reciclar, evitar el uso de plásticos y usar medios de transporte sostenibles puede ayudar a cuidar nuestros mares y calles. Ayudar el planeta suena bien. Un mensaje de Blue Radio y la Organización de las Naciones Unidas. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox. Hola, soy Juanaí, la inteligencia artificial de Blue Radio. Amazon renovó sus operaciones de almacén con nuevas máquinas de clasificación y brazos robóticos equipados con inteligencia artificial para agilizar envíos por la temporada de compras navideñas. El nuevo sistema robótico llamado Sequoia 6:36 minutos, Padre Linero, buenos días. Buen día, Ricardo. Todo lo bueno, todo lo chévere. Lo veo con pinta de carnaval. Sí, ya yo estoy. Con la camisa de tortugas. Yo estoy listo, compadre. No traje zapaticos blancos. No puede ser. Los zapaticos blancos hoy los voy a llevar a Barranquilla. Y hay que llevarlos limpios, hay que llevarlos en la bolsa. Aquí la vaina esa blanca que hay que echarle. El Griffin. Los tengo, ¿sí? Tú sabes. ¿Cómo lo limpio? No, pero ¿con qué? No, con una vaina blanca, yo no sé. Griffin. Eso, ¿sí? Esa vaina debe ser. Todavía existe el Griffin, el de la espumilla. Claro. Ese mismo es. Buenos días. Ese que uno espera, Griffin. Estoy con los zapaticos blancos que mi mamá me compró para ti. En pleno carnaval ya voy a Barranquilla para saber si siguen los bloqueos a la capital del Atlántico en medio de la fiesta. Padre, ¿de qué hablamos hoy? De carnaval. Usted sabe que para mí el carnaval hunde raíces en mi infancia. Es decir, yo soy hijo de dos papás carnavaleros, de papá y de mamá, que para esta época estaban ya listos, preparados. Mi viejo estaba organizando todo, era fiesta de carnaval siempre. Entonces vamos a hablar de eso también como una metáfora cultural y para tratar de entender lo que somos en el Caribe colombiano. 6:38 minutos. Vanessa, ¿siguen los bloqueos en las vías que comunican a Barranquilla con Cartagena? Y se están en estos momentos movilizando más personas a los 3 puntos donde se están presentando las manifestaciones, Ricardo. Se trata de la vía Cordialidad, más exactamente el bloqueo se está dando en el sector del Uruaco. Esto afecta a la movilización de vehículos de carga y de turistas entre Cartagena y Barranquilla. También se está dando en la vía oriental sobre el municipio de Sabana Grande. Allí desde antes de las 5 de la mañana ya estaban atravesando palos y llantas para impedir el paso de los vehículos y se espera la respuesta de lo que sería en la zona de la vía al mar, donde también ya está llegando la comunidad para colocar los bloqueos, esto en el punto limítrofe entre Cartagena o entre Bolívar y Atlántico. La situación, recordemos, está prevista para tener bloqueos en 7 puntos de la vía entre ambos departamentos, pues lo que están solicitando los líderes de la comunidad es que en este caso sean ya terminados los contratos con el concesionario Autopistas Vía al Mar y también con la Ruta del Sol. Eso es lo que nos dice. Minutos. ¿Qué dicen, Vanessa? Escuchemos. Lo que dice Rubén Llanos, quien es uno de los líderes del comité No al Peaje. En este momento se inicia el gran paro nacional, regional contra los peajes, altura del peaje de Sabana Grande. 6:39, Vanessa, en los peajes, el lío permanente de los barranquilleros, el cobro que consideran excesivo y a esta hora los bloqueos en Barranquilla, la capital del Atlántico que está en pleno carnaval. 6:40 minutos, Ricardo, ¿qué tenemos en deportes? Hola, Ricardo, feliz mañana para todos, feliz viernes. Bueno, hoy tenemos, para complementar y redondear la fiesta de las Tortuguitas del Padre, los tiburones ganadores, los tiburones líderes. Tremendo Junior de Barranquilla
¿cómo es que dicen allá? Juega sabroso. Juega sabroso. Sí, juega sabroso este Junior. No fue mucha gente al estadio ayer. No, yo creo que están todos muy en sintonía. Carnavaleados. Esperando coronación de reina, esperando todo lo que corresponde a las festividades de ese fin de semana, pero reabre Junior esta antesala con victoria. Ya le vamos a contar cómo queda todo el tema del panorama de la fecha, que hoy continúa en Colombia. A nivel internacional, lo de Manuela Vanegas y Linda Caicedo sigue haciendo eco. Golazo el de la defensora colombiana en la Copa de la Reina, también marcó Linda. Y ojo que hoy el Tour Colombia llega a la casa de Egan Bernal, llegará a Zipaquirá. Hay hechos muy particulares de la jornada número 3, una linda fiesta del ciclismo mundial que se está viviendo hasta hoy en Boyacá, dejará tierras boyacenses y llegará a Cundinamarca. Muy bien, Ricardo Orrego con sus deportes en segundos, 6:40 minutos. En Estados Unidos siguen las críticas, sigue la situación difícil para el presidente Joe Biden. Se conoce el reporte del fiscal especial que lo investigaba por presunta apropiación de documentos oficiales reservados. Al final, el telón de fondo es si tiene o no la capacidad mental para gobernar un nuevo periodo Joe Biden. En medio de eso, anoche de nuevo es una aparición pública que de nuevo muestra que efectivamente tiene algunas lagunas. Juan Camilo Merlano. Tiene problemas, Ricardo. Buen día. Un anciano bien intencionado con una memoria pobre. Así es descrito el hombre que lleva las riendas de la principal potencia del planeta. Este reporte de 357 páginas pone punto final a lo que pudo haber sido un proceso judicial tortuoso para el presidente Joe Biden, pero desata una crisis política que en cierto modo ya estaba ahí, pero que era vista como un relato de malquerientes y contrincantes que quieren o que querían sacar provecho de algunos tropiezos. Pues ahora esos ataques tienen un tono oficial. Es el reporte del fiscal Robert Hur, quien se encontraba investigando a Joe Biden por el mal manejo de documentos clasificados. Según el reporte, Biden retuvo esos documentos de manera premeditada, pero no presentó cargos. Decidió no hacerlo porque, dice el reporte, es tal lo defectuosa de su memoria que sería muy difícil convencer a un jurado de que retuvo esos documentos sabiendo que eso estaba mal. Dice el reporte, haciendo referencia a 5 horas de entrevista con el presidente Joe Biden, que no recordaba los años en los que fue vicepresidente ni cuándo salió de la vicepresidencia, que se confundía y parecía perdido, que ni siquiera recordaba la fecha del fallecimiento de su hijo Beau Biden. Fue tal la arremetida que el presidente no tuvo otra opción que citar una rueda de prensa extraordinaria al filo de las 8 de la noche para defenderse. There's even reference that I don't remember when my son died. How in the hell dare he raise that? Frankly, when I was asked the question, I thought to myself, it wasn't any of their damn business. Let me tell you something. Allí recordaba el presidente Joe Biden ese episodio sobre la pregunta de la muerte de su hijo y decía, ¿cómo demonios se atreve a mencionar eso? Francamente, cuando me hizo esa pregunta, yo solo pensé que eso no le tenía que importar ni un comino. Decía Biden, molesto, pero visiblemente golpeado también. Este ha sido un ataque constante a su estado mental, si está en capacidad de ser presidente de los Estados Unidos y más allá, de seguir otros 4 años al frente de la jefatura de Estado. Precisamente anoche le preguntaron a Biden sobre eso, sobre su memoria y cómo está. How bad is your memory, and can you continue as president? My memory is so bad I let you speak. Allí tenía primero un intercambio con un periodista de Fox News, le decía, pues mi memoria, de manera sarcástica, mi memoria está tan mal que te dejo hablar. Mi memoria está bien, miren lo que he hecho desde que me convertí presidente, cómo pude lograr todo eso. Todo iba bien con su defensa hasta que de nuevo tuvo un desliz, el tercero en una semana, porque recordemos que el domingo confundió al expresidente fallecido de Francia, François Mitterrand, con Emmanuel Macron. El miércoles confundió al canciller alemán muerto también, Helmut Kohl, con Angela Merkel. Y anoche, al defenderse, fue la última pregunta que respondió. De hecho, confundió al presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, con el presidente de México. Estaba hablando sobre la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. Ricardo. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 44 minutos. La alegría inunda las calles y en cada esquina brota una fiesta. Las comparsas y los disfraces, con su ingenio, satirizan los acontecimientos locales y nacionales que acapararon titulares durante todo el año pasado. En cada barrio resuena la cumbiamba, cuya preparación comienza semana antes, listas para brillar en los coloridos desfiles folclóricos.
Crecí en una familia carnavalera. Mis padres no se perdían el baile en la caseta del Cañonazo, viviendo los 4 días de festividad a pleno. Así guardo en mi memoria los carnavales de mi infancia. Hoy mi percepción se ha enriquecido. Veo el carnaval no solo como un despliegue de alegría y una forma de ridiculizar la realidad y que nos libera de ese estrés tan duro que a veces tenemos, sino también como una de las expresiones culturales más significativas de nuestra identidad caribeña, de nuestro ser vestido de fiesta. Esta celebración, que encuentra su máxima expresión en Barranquilla, es un crisol de las manifestaciones más emblemáticas de la memoria de nuestro pueblo, del Caribe colombiano y del majestuoso Río Grande de la Magdalena. Se hace presente la herencia africana en las caderas que se bambolean al ritmo de los tambores que replican, los elegantes hombres vestidos y las polleras que evocan las tradiciones españolas y los agudos sonidos indígenas que se confunden en esa paleta de colores y armonías. Me emociona cómo esta festividad derriba esas bardas sociales que jerarquizan los espacios, dando paso a la mezcla de todas y todos en un mismo espíritu de celebración. Dentro de cada comparsa, danza y cumbiamba, como los coyongos, el paloteo, las farotas, estas que son de Talaigua, el gusano y las pelanderas, se encuentran historias y se preservan tradiciones que definen lo que somos como pueblo. Los disfraces de monocucos, marimondas y las ingeniosas parodias nos recuerdan que la alegría es eterna y no puede limitarse simplemente a 4 días. El barrio bajo, con sus profundas tradiciones, nos acogerá y recordaremos que para ser felices debemos aprender a disfrutar la vida, divertirse desde la moderación y el dominio de sí. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 46 minutos. Hablamos de deportes. La Liga en Colombia, fecha número 5, que dejó al Junior de Barranquilla en casa, en precarnaval, ganando 2-0 frente al Deportivo Pasto. Carlitos Vaca sigue en esa sintonía, sigue dulce con el gol. Esta vez de pena máxima abrió la cuenta y Jimmy Chará concretó el segundo para consolidar la victoria del Yuyu, que con 13 puntos está al comando de nuestra liga. También jugó Atlético Nacional, un pálido empate 0-0 frente a Patriotas en Tunja. No se hicieron daño ni Patriotas ni verdolagas. Mientras que el Deportivo Pereira, de la mano del profe Leonel Álvarez, sigue en alza. Nueva victoria, 2-0 frente a Fortaleza. Fueron Faber Gil y Lencina, el refuerzo del conjunto matecaña, los encargados de marcar los goles para la victoria del equipo pereirano. Con este escenario, la tabla de posiciones sí se sigue moviendo día a día. Ahora Junior es líder con 13 puntos. Ha tomado una amplia luz frente al Tolima, que es segundo con 9. Millonarios es tercero con 8. También con 8 aparece ahora Atlético Nacional, cuarto en la tabla general. Con 7, los 8 primeros se cierran. Con Pereira 7 unidades, reitero, quinto puesto. Sexto Bucaramanga, el del profe Dudamel. Séptimo Fortaleza, el recién ascendido, y octavo Águilas de Río Negro, todos con 7 unidades. A propósito, hoy la jornada 5 se cerrará con Jaguares de Córdoba. Hay juego en Montería frente a Águilas Doradas, y el Deportivo Cali en casa en Palma Seca enfrentará al Boyacá Chico. En Europa se hace eco del golazo, un tiro libre fenomenal de la defensora colombiana Manuela Vanegas. ¿Recuerdan la autora del gol fantástico frente a Alemania en el Campeonato del Mundo? Bueno, ella de tiro libre marcó el gol de la victoria de la Real Sociedad 2-1, cerrando el juego frente al Levante. Hoy la prensa en España la califica como la gran figura, líder en defensa y autora de goles decisivos. Su equipo, la Real Sociedad, está en semifinales de la Copa del Rey. En contraste, de acuerdo con lo vivido por Manuela Vanegas, está Linda Caicedo, que ha quedado afuera a pesar también de haber marcado gol para el Real Madrid en el derbi frente al Atlético de Madrid femenino. Fue victoria del equipo colchonero,
cayendo el Real Madrid 2-1. Así que Linda queda fuera de las semifinales de la Copa de la Reina, y Manuela Vanegas sí entra a la disputa de esta instancia final. Otros colombianos en el mundo: en Brasil, en el campeonato carioca, en el Maracaná, John Arias brilló. El motorcito, la gran figura del fútbol brasileño, el internacional extranjero que se consolida indudablemente como la gran carta, estuvo en la formación titular en la victoria del Fluminense 1-0 frente al Sampaio Correia. Germán Ezequiel Cano fue el autor del gol. El mejor calificado de la cancha fue Arias, el colombiano. Y en el campeonato paulista, estamos en los torneos regionales, en el Carioca, es decir, en el torneo de Río de Janeiro, Arias brilla, y en el paulista, en Sao Paulo, Richard Ríos, también hombre de Selección Colombia, fue determinante en la victoria del Palmeiras 2-0 frente al lituano. Participó de las acciones, los goles fueron de José Manuel López, el argentino, y Ronnie, el brasileño. Y Tour Colombia, les decíamos, hoy etapa 4, Paipa-Zipaquirá, 181.8 kilómetros. La victoria de la jornada anterior con Alejandro el Pony Osorio, el de GW Shimano, calentó la escena porque ganó por fin un No World Tour, es decir, ganó un corredor que no está en los equipos que compiten en la élite europea, llámese Movistar, Ineos, bueno, dentro de la estructura de los grandes equipos que corren este Tour en su cuarta edición. Ganó el Pony y el líder es otro colombiano, Rodrigo Contreras, el ciclista líder del NU Colombia, que también tiene ahora la distinción de portar la camiseta de líder de la carrera. Harold Tejada, el de la Astana, es segundo a 6 segundos, y Andrea Piccolo, el italiano, es tercero a 11 segundos de Contreras, el líder. Hoy etapa llana, tendrá algo de montaña, un sube y baja, pero nada relevante. Esperamos que para la foto, al final en Zipaquirá, la tierra de Egan Bernal, Gaviria, el colombiano, y Cavendish, el británico, sean los grandes protagonistas. A propósito de Cavendish, el británico se gozó, literal, la etapa número 3. Fotos, videos, compartió con la gente en el ascenso. Bueno, Cavendish está feliz en Colombia, la superestrella del Astana, que seguro brillará en el Tour de Francia 2024, está sintiendo en la piel y en el corazón competir en carreteras colombianas. 6:51, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. El presidente Gustavo Petro anoche, después de un consejo de seguridad, reportó que hubo 71 manifestaciones en todo el país. Dijo que solamente se habían presentado algunos enfrentamientos pequeños, dijo él, en Bogotá y en Medellín. Y de nuevo dijo que se debe garantizar el derecho a la protesta, pero respetando a las instituciones, y diciendo que debe además garantizarse la independencia de cada uno de los poderes. En Bogotá, dijo la alcaldía, salieron unas 10.000 personas a marchar en el búnker de la Fiscalía y en el Palacio de Justicia. En Medellín reportaron 1.500 manifestantes y en Bucaramanga apenas 800 personas. En Bogotá la situación crítica en el Palacio de Justicia duró, como les digo, cerca de 5 horas. Tuvo que llegar el director de la policía, el general William Salamanca, tuvo que llegar el secretario general de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, para buscarle salidas a la situación. La Corte Suprema se opuso a la intervención del ESMAD desde el primer momento para evitar que se presentaran hechos violentos y para evitar que les endilgaran situaciones de disturbios en pleno corazón de Bogotá. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox. Una condena nacional al bloqueo que durante más de 5 horas
un grupo de cerca de 500 personas ejercieron de manera violenta en contra del Palacio de Justicia, el mismo sitio que 39 años atrás había sido víctima de una toma violenta por parte de la guerrilla del M-19, retomado luego de forma violenta también por parte de integrantes del ejército, que causó uno de los hitos dolorosos en la historia del conflicto en Colombia. Para algunos la comparación es exagerada, para otros, lamentablemente, que durante 5 horas ninguna persona del Palacio de Justicia hubiera podido ni entrar ni salir, en medio de las arengas, de los gritos y de los intentos de algunas personas por ingresar al palacio, recordaron los peores momentos que ha afrontado la justicia en Colombia. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. ...6:54 en segundos... hablamos con los congresistas del Pacto Histórico, con los representantes de los partidos políticos independientes y de oposición, para hablar del bloqueo que durante 5 horas ayer se produjo en el Palacio de Justicia, que al final, Héctor, terminó siendo contraproducente frente al tema de la elección de fiscal general de la Nación. Lo habíamos advertido, lo habíamos señalado, podía ser un tiro en el pie, porque al final lo que termina haciendo es atornillando a Marta Mancera como fiscal general encargada, mientras la Corte define, si define de esta terna. Héctor. Sí. ¿Lo escucho? Sí, le decía Ricardo que salió incluso mucho peor de lo esperado, porque pues la verdad es que pues esperábamos unas manifestaciones, pero yo confío en que fueran pacíficas. Las manifestaciones ya eran inoportunas, porque evidentemente poner gente a exigirle a la Corte Suprema de Justicia que elija el fiscal, ya como era pues la arenga de la manifestación, ya era bastante malo, era realmente muy malo el criterio de quien decidió convocar a las personas a esta manifestación. Pero lo que ocurrió en la tarde, pues en realidad ya fue un peligro mucho mayor de verdad, de rompimiento institucional, de afectación a la separación de poderes y a la independencia judicial, que generó toda esta pues cantidad de pronunciamientos encabezados por la propia Corte Suprema de Justicia, que señala pues que no tiene garantías para ejercer sus funciones, que le exige al presidente de la República brindarle esas garantías, y todo eso, por supuesto, que enturbió mucho más la elección de la próxima fiscal, pues ya no solo ayer, sino seguramente en las semanas por venir. Entonces, pues sí, no sé a quién se le ocurrió semejante, sí sé a quién se le ocurrió semejante cosa, al presidente de la República, porque hay que decirlo con nombre propio. Fue el presidente Gustavo Petro el que, usando sus redes sociales, resolvió decir que había que hacer eso que sus seguidores hicieron ayer, y pues obviamente era pues una torpeza, además pues de una expresión realmente preocupante de respeto por las instituciones democráticas, porque al presidente hay que recordarle que cuando una persona, incluso el presidente de la República, en un país como Colombia, siente amenazados o vulnerados sus derechos, a lo que tiene que acudir es al derecho y no a las vías de hecho. 6:57, María Consuelo, las lecturas que nos deja esta situación. Estamos viendo las imágenes de los momentos más tensos cuando un grupo de personas intentó romper las barreras para entrar al parqueadero del Palacio de Justicia. Ricardo, yo he pensado mucho en estas 24 horas y he comparado con las experiencias que en el continente hemos tenido de hostigamientos a otro poder público. Y no he dejado de pensar, primero en Venezuela, en el año 2017, cuando unas simpatizantes del gobierno Maduro se metieron a la Asamblea de Diputados. Era época en que no se manejaba la Asamblea Nacional en Venezuela por parte de los oficialistas, e inclusive un diputado salió herido con piedras y palas de estos simpatizantes. Creo recordar que fue Julio Borges el diputado herido. Y Américo de Gracia. Bueno, y Américo de Gracia también. Américo de Gracia salió en ambulancia y todo el continente lo rechazó.
Y cuando más recientemente, en el 2021, el 6 de enero, cuando los simpatizantes de Trump irrumpen en el Capitolio de una manera violenta, inclusive esto generó 5 muertos, porque nuevamente había una violación de la independencia de un poder público. En esa oportunidad, en el 2021, se estaban contando los votos para la elección del presidente Biden, y recordemos que hoy en día todavía el expresidente Trump está siendo investigado de si él apoyó directamente esas marchas, porque finalmente él se quedó en su casa. Este es uno de los procesos que tiene en este momento el expresidente Donald Trump. Es uno de los procesos. Entonces, no nos podemos quedar viendo esta película que ya hemos visto en otras latitudes y en otros países como si no estuviera pasando nada. ¿Usted cree que le cabe responsabilidad al presidente Gustavo Petro frente a lo que pasó ayer? Él hoy sale diciendo que son infiltrados, pero es muy fácil ver las cámaras de quienes bloquearon y secuestraron a los funcionarios y a los magistrados del Palacio de Justicia ayer durante 5 horas. Es que él mismo con sus trinos le pidió a la gente que presionara y que marchara. Lo hemos dicho aquí como crónica de una muerte anunciada. ¿Usted cree que fueron secuestrados? Pues durante 5 horas se les violó el derecho a la libre movilidad. Entonces, pues podemos decirle eufemismos, retención, hostigamiento, pero podemos decirle también secuestro. 7 en punto, analizamos lo ocurrido ayer en el Palacio de Justicia, el bloqueo durante más de 5 horas, Luis Ernesto. Pues mira, Ricardo, aquí nos han escuchado de manera reiterada decir que es evidente que el fiscal Barbosa abusó de su cargo en los últimos meses, que se convirtió en jefe de la oposición en vez de jefe de la política criminal, seguramente con alguna aspiración personal. Eso ha desdibujado la tarea de la fiscalía, ha llevado a abusos evidentes, y lo deseable es que la Corte elija cuanto antes una fiscal de la terna enviada por el presidente, de 3 mujeres independientes que tienen una trayectoria en la rama y que seguramente cualquiera de las 3 podrá hacer una buena labor. Pero dicho esto, realmente no deja de sorprender el camino que escogió el gobierno, porque es innegable que quien convocó a las marchas inicialmente fue el mismo presidente de la República, partidos políticos que acompañaron al presidente de la República, la Federación de Maestros que acompañó al presidente de la República y fue uno de los donantes. Entonces es evidente, y por eso es algo extraño que pretendan, digamos, desmarcarse de esa responsabilidad, que la decisión fue convocar a movilizaciones para, llamémoslo de manera amable, para persuadir a la Corte. Pero salió pésima esa persuasión a la Corte. Se ganaron el Premio Nacional de Tiro por la Culata. Porque cuando uno convoca una movilización, Ricardo, pues no sabe quién llega. Ahí es cuando la movilización es realmente exitosa, cuando uno no sabe quién llega, sino que llega un montón de gente. Y como llega un montón de gente, entre ellos desconocidos, pues eso no tiene ninguna forma de controlarse. Y entonces la idea de que eso fue una infiltración de la ultraderecha, no.